Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Quisiera compartir con ustedes en esta mañana una fábula muy cortita, un cuento más bien, y que nos va a enseñar el valor de cumplir con nuestras promesas. La verdad es que Dios es quien pacta con el hombre, no el hombre pacta con Dios. Sin embargo, el caminar nuestro como cristianos con el Señor está basado precisamente en la fidelidad a ese pacto que Él hace con nosotros. Es decir, que tenemos que vivir nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios, cumpliendo con nuestras obligaciones, con la obediencia a sus mandamientos. Si nosotros fallamos en esto, pues ponemos en peligro nuestra salud espiritual. Debemos siempre caminar mirando al invisible, como dice la Escritura, que Moisés se sostuvo como mirando al invisible. Nos exhorta el autor a los hebreos a que corramos la carrera con paciencia, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No debemos faltar nunca a nuestras promesas que hacemos al Señor. La palabra del Señor en el libro de Eclesiastés dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, es decir, los necios. Dice: cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Se puede apreciar, ¿verdad?, la seriedad que debemos poner en nuestro compromiso que asumimos con el Señor. No podemos vivir la vida en nuestros propios términos, escoger cómo vamos a obedecer a Dios, si un poco o mucho, de una manera incompleta, como nosotros pretendemos que sea. Si eso hacemos, estamos en el peligro de perder nuestra relación con Dios. No debemos en ninguna manera pensar que somos más sabios que el Señor. Y en nuestro caminar, todo lo que nos propongamos hacer para la honra y gloria de su nombre, debemos cumplirlo, porque al Señor, como dice aquí, no le agradan los necios, los insensatos, los que hablan y hablan y hablan, pero hacen poco o no hacen nada, o hacen las cosas de acuerdo a sus criterios y no de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que pensarlo y definitivamente asegurarnos de que estamos viviendo la vida en los términos del Señor y no los nuestros. El ser un hablador, un parlanchín, de nada nos va a ayudar. Tenemos que asumir seriedad y compromiso con el Señor. Y en esta mañana la fábula que les traigo, o el cuento, precisamente se titula La tortuga parlanchina. Yo creo que esta palabra, pues no sé si en sus países la conocen, pero alguien que es un parlanchín es un hablador. Es un hablador, una persona que solamente habla, pero que en realidad demuestra poco compromiso. Se habla mucho, pero hace poco. Dicen: este es un parlanchín. De hecho, ese fue uno de los adjetivos que le pusieron al apóstol Pablo cuando él estuvo predicando en el Areópago, en Atenas. Cuando las personas que estaban allí se acercaron, porque allí pues toda la gente que había, dice la misma Biblia, estaban ávidos de conocer algo nuevo. Y venían personas a hablar de sus filosofías y de sus propuestas para la vida. Y el apóstol Pablo también aprovechó la ocasión para predicarles el Evangelio de Jesucristo. Y cuando las personas vieron que Pablo se disponía a hablar, enseguida dijeron: bueno, vamos a escucharlo. Pero cuando Pablo empezó a hablar de la resurrección, dijeron: este hombre es un espermologos, una palabra griega para decir que era un charlatán, un parlanchín. Bueno,
pues hasta los buenos, hasta los mejores hombres han sido acusados de parlanchines, ¿no? Cuando hablan la verdad de Dios y no lo que la gente quiere escuchar. Pero a veces hay gente que sí son espermólogos, o sea, derramadores de palabras, pero hacen poco o incumplen después los compromisos que asumen. Bueno, el cuento de la tortuga parlanchina tiene que ver con esto. Había una tortuga que era muy parlanchina, cansaba a todo el mundo con sus habladurías, hablaba sin parar. Y habían también en aquel lugar dos patos que se hicieron muy amigos entre ellos y también se hicieron amigos de la tortuga. Y como pasaba el tiempo, ya se estaba acercando el invierno y los patos decidieron irse a su casa de invierno, pero no querían dejar a su amiga la tortuga. Y le preguntaron a la tortuga si ella deseaba ir con ellos. Y la tortuga aceptó, por supuesto, porque se iba a morir allí en el invierno. Y enseguida salió la dificultad. La tortuga dijo, bueno, pero ¿cómo yo voy a ir con ustedes si yo no puedo volar? Ustedes sí pueden volar, pero yo no. Nunca llegaría a su casa de invierno. Entonces los patos se pusieron a pensar y dijeron, realmente la tortuga tiene razón. Pero después de pensar un poco en el asunto, los patos dijeron, nosotros te podemos llevar. Eso no hay ningún problema. Ya tenemos la manera en la que te podemos llevar. Pero tenemos una condición para poderte llevar a nuestra casa de invierno. Y la tortuga dijo, bueno, hablen, digan, ¿cuál es la condición? Dijeron los patos, nuestra condición es que durante todo el viaje nosotros queremos que tú no hables ni una sola palabra, que estés en completo silencio. Y la tortuga se quedó un poquito pensativa y mostró cierta indignación, pero después de todo dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Si de todas maneras, si me quedo aquí, me alcanza el invierno y no tengo dónde esconderme. Mejor voy a aceptar la propuesta de mis amigos, los patos. Y aunque me va a costar mucho porque yo siempre estoy hablando, pero bueno, voy a aceptar. Entonces los patos fueron y buscaron un palo que la tortuga pudiera morder para sujetarse del palo. Y entonces los dos patos agarraban a uno, un extremo del palo y el otro del otro, y la tortuga en el medio mordiendo el palo con su boca, ¿no? O sea que las tortugas tienen una mordida muy fuerte. Y bueno, así salieron los patos volando y llevaban a la tortuga en el medio. Y la gente que veía ese espectáculo se maravillaba. Dice, caramba, pero mire, qué cosa tan curiosa. ¿Cómo es que estos dos patos han ideado el transportar a la tortuga? Y algunos hablaban en favor, otros en contra, como siempre ocurre. Hay gente que está en favor y hay gente que está en contra. Y entonces algunos comenzaron a hablar también negativamente. Y la tortuga entonces, que estaba escuchando todo, cuando oyó los comentarios negativos, dijo, mis amigos desean llevarme con ellos y eso no es asunto de ustedes. ¿Y qué cree que pasó? La tortuga no pudo decir una palabra más porque inmediatamente al abrir la boca cayó. Cayó porque estaba sujeta al palo. Bueno, la moraleja de este cuento es que debemos respetar nuestros propios acuerdos. Cuando asumimos un compromiso, cuando decimos que vamos a hacer algo, tenemos que cumplirlo en su cabalidad, porque ya vemos que aún la violación del pacto de compromiso puede resultar en nuestro propio mal, como pasó con esta tortuga. Al caerse, seguramente se reventó.
Si ella hubiera acatado los acuerdos o el acuerdo que había hecho con los patos, sus amigos, ella no hubiera caído, pero se puso a estar escuchando lo que la gente decía, o los otros animales decían, y eso le causó indignación, molestia, al punto de que tuvo que hablar, y cuando habló, soltando el palo, cayó. Bueno, amados hermanos, también nosotros hemos tomado una decisión de seguir a Jesucristo, de guardar la fe, de correr la carrera con paciencia, con los ojos puestos en Jesús. No debemos de ninguna manera faltar a nuestro compromiso con el Señor, lo que hemos asumido una vez que hemos creído en Él. Las condiciones del Señor son claras. Él dijo a aquellas personas que le escuchaban predicar el Evangelio mientras estuvo acá en la tierra: entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame. Digamos que la obediencia al Señor, el vivir la vida en los términos que Él nos manda, es como ese palo a la cual la tortuga estaba aferrada, y que si se hubiera mantenido aferrada al palo, no hubiera perecido. Bueno, para nosotros, la obediencia a los mandamientos del Señor, la fidelidad que mostremos, es ese palo al cual nosotros estamos aferrados para poder vivir, para escapar de la condenación eterna. Pero tenemos que prestar atención a las condiciones que el Señor ha puesto para que nosotros podamos lograr lo que nos hemos propuesto. Los patos eran amigos de la tortuga, pero su amistad y su aprecio por la tortuga no le salvaron la vida. Ella tenía que haberse mantenido en el palo. Bueno, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: si hacéis lo que yo os digo, seréis mis amigos. Ustedes serán mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, la obediencia es algo que es esencial en la vida cristiana. Cualquiera que diga que cree en Dios, pero no le obedece, entonces no está haciendo nada extraordinario, porque también los demonios creen y tiemblan, y precisamente tiemblan porque no le obedecen y saben que hay una expectación de juicio sobre ellos. Bueno, de esa misma forma tenemos que nosotros asegurarnos de que creemos y vivimos lo que creemos. Creemos en lo que Dios nos ha propuesto y le obedecemos. No es que usted nunca va a cometer un error, no es que usted nunca vaya a cometer un pecado, incluso no es que no vaya a fallar nunca, porque entonces no sería usted un ser humano. Sí podemos fallar, sí podemos incluso pecar, pero nosotros sabemos lo que la Biblia nos dice cuando esto sucede. Dice el apóstol Juan a sus oyentes: estas cosas os he escrito para que no pequéis. El propósito de Juan era alertarle para que estos creyentes no pecaran. Pero Juan también dijo: pero si alguno hubiere pecado, o sea, la posibilidad de pecar está latente, pero no es el fin para el verdadero creyente que está caminando con Dios. Dice Juan: si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que el creyente va a tomar esta palabra como algo liviano y va a pecar y arrepentirse, pecar y arrepentirse, pecar y arrepentirse. No, porque entonces no sería cristiano. El pecado en la vida del verdadero creyente es la excepción y no la regla. No vivimos en pecado, no vivimos practicando el pecado, pero pudiera suceder. Y cuando sucede, entonces
es una tragedia para el creyente y acude al Señor en arrepentimiento verdadero. Por eso es que tenemos que prestar atención a este versículo de 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se volviere de sus malos caminos, entonces yo perdonaré y sanaré su tierra. El volverse a Dios no solamente es para los inconversos, que lo hacen cuando se arrepienten de sus pecados y creen en Jesucristo. Eso es volverse a Dios. Pero en el camino cristiano muchas veces también como que nos desviamos y tomamos atajos, y allí es donde tenemos que pedir a Dios que nos perdone, que tenga misericordia de nosotros, humillarnos delante de Él bajo su poderosa mano, para que Él pueda exaltarnos. El creyente perfecto no es el que nunca peca, porque ese no existe. El creyente perfecto es el que cuando peque, si es que se sucede esa tragedia en su vida, es el que sabe buscar a Dios humildemente, arrepintiéndose de sus pecados y volviendo a Él. Es lo que significa volver a la obediencia, volver al camino. Hagámoslo, hermanos, si es que hemos fallado, si es que hemos soltado el palo y todavía no hemos llegado a reventarnos. Si todavía no estamos en el punto de no regreso, el punto de no regreso pues sería la muerte. Pero no estamos en ese punto, gracias a Dios. Estamos vivos. Y si estamos vivos, tenemos la oportunidad de volver al Señor. Si es que nos hayamos distanciado de alguna manera, si es que hemos faltado al pacto y al compromiso que hicimos con Él. Todavía hay tiempo para nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios. Si nunca usted se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, pues Dios le llama a la fe y al arrepentimiento. Y esa es una decisión que usted deberá tomar hoy, mientras vive. Hoy el Señor le está ofreciendo ese palo que los patos le ofrecieron a la tortuga, para que usted se aferre a Él. Él es el tronco, Él es el árbol verde, y separados de Él nada podemos hacer. Nosotros somos simplemente injertos en las ramas de ese árbol verde, y no podemos tener vida separados de Él, como la rama no puede tener vida separada del árbol. Si usted corta una rama de un árbol, el árbol seguirá vivo, pero la rama se secará. Por eso es que tenemos que guardar nuestra comunión con Dios. Tenemos que vivir alimentándonos de su savia. Y su savia, entre otras cosas, es su palabra. Su palabra que nos da vida, su palabra que nos transforma, su palabra que nos mantiene en el camino de la salvación. Así que les exhorto que tenga presente esto. No soltemos el tronco, porque si soltamos el tronco podemos perecer. Vamos a orar en esta mañana. Yo quisiera seguir pidiendo, no he tenido noticia más de este niño en Cuba que tiene dengue hemorrágico, Raymond, el hijo de una hermana que es pastora allá en Cuba. Si tienes alguna noticia, Yenima o Yaremi, mis primas allá en Cuba, pues déjenmelo saber. Estamos orando por este muchacho y esperemos que la gracia y la misericordia de Dios le alcance. Sigamos orando los unos por los otros, por los hermanos que se están recuperando. Nuestra hermana Carmen Barrera, Juan Barrera, su esposo, nuestra hermana Olga Padilla, nuestra hermana Esther Rodríguez. Ellas siguen necesitando, o estas personas, de nuestras oraciones. Todavía la hermana Esther necesita volver a ser intervenida. Oremos, hermanos, que el Señor sea con ella y le guarde. Y su esposo, Víctor, que también se le encontró un problema en su corazón,
que el Señor sea propicio a la necesidad de nuestro hermano Víctor Rodríguez. Y bueno, no sé si hay alguna otra petición en cuanto a la salud, pero ya saben los que hemos estado orando siempre, mantengámonos orando. El hermano de nuestro hermano Félix, Carlos Menchaca, y en fin, pues las personas que siempre mantenemos en oración. Oremos los unos por los otros, oremos por la iglesia, oremos por nuestra nación, oremos por todo, porque la voluntad de Dios es que oremos, es que busquemos su rostro para que podamos permanecer. Padre, gracias en esta mañana te damos por tu bondad y misericordia en Cristo Jesús. Gracias porque tú nos has dado, Señor, la oportunidad de creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y aferrarnos a Él para que con la fe en Él y en su Evangelio nosotros podamos correr esta carrera hacia la vida eterna. Sabemos, Padre, que no la podemos ganar por nuestros medios, por nuestra propia obediencia, por nuestro propio sacrificio, porque es un regalo tuyo que no merecemos y que no podemos ganar. Lo tenemos porque tú nos has dado en tu buena voluntad. Pero también, Señor, necesitamos estar conscientes de que necesitamos obedecerte para nuestra salud espiritual. En esta mañana yo te ruego que tú seas con todos los que podamos estar en una situación parecida a la tortuga, que guardemos nuestro compromiso y nuestro pacto, Señor, que hemos hecho contigo. Intercedemos por la vida de nuestros hermanos que están recuperándose de sus operaciones y rogamos que tú hagas la obra perfecta en ellos, Señor. Que con nuestro hermano Juan Barrera, Señor, que pueda tener una mejoría y un avance significativo en su condición de salud. Nada es imposible para ti, oh Dios eterno. Te rogamos por este hombre, Señor, por su esposa, nuestra querida hermana Carmen Barrera, que anhela, Señor, siempre estar activa, sirviéndote, pero ahora tiene que estar en reposo, esperando, Señor, una recuperación completa. Rogamos que tú le asistas, Señor, y que ella pueda pronto nuevamente estar con nosotros en la iglesia. Bendice a nuestra hermana Olga Padilla, Señor, que ella siga recuperándose satisfactoriamente como lo ha estado haciendo hasta ahora y que, oh Señor, ninguna complicación ella vaya a tener. Rogamos también, Padre, que sea con nuestra hermana Esther Rodríguez, que sí necesita de mucha ayuda, Dios, para que se pueda hacer las operaciones que están pendientes, Padre Santo. Te suplicamos que tú le des a ella el gozo, la paz, perennemente en su corazón, y que, oh Señor, tú permitas que pueda ser sanada, Señor. Sé con nuestro hermano Víctor Rodríguez, su necesidad también de tener asistencia en su corazón, Señor. Tú conoces el problema que está presentando, pero en tus manos está la vida, el corazón de nuestro hermano Víctor. Señor, intercedemos por Raymond, este pequeño que está enfermo de gravedad en Cuba, Padre Santo, con esta enfermedad terrible que ha vuelto a aparecer en Cuba, Señor, este dengue hemorrágico. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesús que tengas compasión y misericordia del hijo de nuestra hermana Pastor, Señor, y te glorifiques escuchando las oraciones que se hacen en favor de este niño, Señor, que tú le puedas sanar para gloria y alabanza de tu nombre. Así, Padre, sigue bendiciendo a nuestra iglesia, a cada líder que labora, Señor, allí. Bendice el trabajo de cada quien, Señor. Gracias por nuestra iglesia, gracias por las familias que la componen, Señor. Gracias por los que permanecen y gracias por los que se han ido también, Señor. Oh, mi Dios eterno, tanto físicamente como de la iglesia, Señor. Te pedimos que tú traigas la fortaleza necesaria a la familia de los que han partido contigo, Señor, para que permanezcan fieles. Y aquellos que se han ido a otra iglesia, bendíceles, Señor, y haz que en este nuevo lugar espiritual ellos puedan permanecer, Señor. Que no sigan rodando de iglesia en iglesia, sino que puedan hacer suya esa congregación, puedan amarla y puedan estar allí, a pesar de que las cosas no vayan siempre en el deseo de ellos. Porque esto va a pasar en donde quiera que estén, Señor.
ten misericordia y guárdales para que los hijos que crecen vean estabilidad, vean compromiso. Te alabamos y te bendecimos en esta hora. Rogamos por las ancianas de nuestra iglesia, Señor, que tú les sostengas, que ellas puedan estar, Señor, aferradas a ti en medio de la soledad, la angustia que muchas veces padecen estas ancianas, Señor, pero que puedan estar seguras de que tú les amas y tú estás con ellas, Señor. Guárdanos muy cerca de ti en el resto del día. Te lo ruego humildemente en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Muchísimas gracias, amados hermanos, por escuchar. Gracias por sintonizar el devocional. Y pues, si le es de bendición a usted, compártalo con alguien más que pueda ser edificado en su fe. Que la paz de Cristo sea con todos. Amén.